esperamos que estés muy bien. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro proyecto Alcance. Seguimos avanzando juntos en cada episodio para poder adquirir esas herramientas que nos ayuden a crecer, a mejorar, a ir en constante nivelación y alcanzando nuevos niveles en nuestra vida que nos permitan ver frutos, ver avances, sentir satisfacción en lo que hacemos, en cómo vivimos a nivel personal, familiar, laboral, ministerial. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante y bien valioso para todos nosotros. Y comenzamos sabiendo de que toda persona le interesa su crecimiento. Toda persona, al menos por deseos, tiende a querer crecer. Y nosotros como padres queremos ver el crecimiento de nuestros hijos. Como líderes queremos ver el crecimiento de las personas que estamos liderando. Como gerentes o supervisores de un lugar de trabajo, queremos ver el crecimiento de ese departamento. Y como venezolanos o como ciudadanos de algún lugar que nos están viendo en este momento, queremos ver el crecimiento de la sociedad en donde estamos. Así que es natural que queramos ver el crecimiento. Por eso hoy vamos a hablar de cómo a veces nos sentimos frustrados cuando ese crecimiento no ocurre, o por qué realmente ese crecimiento no ocurre, como muchas veces vemos a nuestros padres, a padres frustrados porque no ven el crecimiento en la parte de personalidad, en la parte de valores en sus hijos. Vemos frustración en líderes, en gerentes, en pastores que no ven el crecimiento como deberían de las otras personas. Pero también nos frustramos cuando no vemos crecimiento en nosotros mismos, aunque hagamos esfuerzos o nada más estemos en deseos. Por eso hoy vamos a hablar de algo bien importante, que hemos llamado bases para crecer. Hoy estaremos hablando de esas bases que necesitamos para crecer, porque si no tenemos estas bases, tu crecimiento va a ser muy lento o simplemente no se va a producir. De esto estamos hablando. Y mira si la base no es importante para crecer, que en las plantas, dependiendo de la base donde se siembre, va a determinar su crecimiento. Un árbol de cualquier especie que se siembre en un matero, que se siembre en un envase pequeño, no va a ser igual su crecimiento ni sus frutos que si se siembra en un patio o en un bosque abierto, en un terreno abierto. Igualmente, para nosotros es importante saber las bases, porque las bases van a determinar nuestro crecimiento y por ende nuestros frutos. Así que vamos a hablar solamente de 3 bases que necesitamos para crecer de verdad. Y la primera base es la seguridad. Es necesaria la seguridad para poder crecer. Lo vemos a nivel empresarial. Podemos ver en las empresas como las personas inversionistas primero hacen una evaluación de seguridad para saber si pueden invertir, porque la seguridad produce ganancias, es decir, la seguridad produce crecimiento o ayuda al crecimiento. Entonces, si no tenemos seguridad en lo personal, no vamos a poder crecer. Muchas personas en este tiempo dicen, no me capacito, no quiero invertir en eso que tiene que ver con mi crecimiento personal, porque no sé si voy a estar mucho tiempo aquí. Y esa inseguridad no les permite crecer. Así pasan 5 o 7 años y en ese pensamiento de inseguridad que no les permite crecer. Y hay algo tan importante que vemos que cuando una persona está insegura, no tiene lo necesario para avanzar ni progresar. Entonces, quiero dar un ejemplo de esto, y lo vi en un documental deportivo donde se hablaba de este basquetbolista élite que falleció llamado Kobe Bryant. Él mismo cuenta que cuando estaba en la parte de bachillerato allá en los Estados Unidos, ya él era un atleta que llamaba mucho la atención, y había un juego muy importante donde habían invitado a unos cazatalentos para verlo a él y a otros. Su papá era su principal entrenador, era su principal motivador, quien lo quería ayudar a crecer en esa área deportiva. Y en ese juego tan importante, y donde estaban esos cazatalentos, Kobe se puso tan nervioso y no rindió tanto que no anotó ni siquiera un solo punto. Y eso no era tan frecuente en él. Cuando termina eso, él se sentía devastado, bien inseguro, bien nervioso, y le dicen afuera que está su papá esperándolo para hablar con él. Él creía que su papá, al igual que la mayoría de los padres que eran
que le exigían, presionaban mucho a sus hijos, creía que su papá venía a recriminarle, venía a reprocharle por qué no hizo lo que tanto han practicado, el reclamarle. Pero enseguida cuando su papá lo ve, lo que le dice es: mira, hijo. Lo que le enfoca de primero es: mira, hijo, yo te voy a amar, así no anotes ningún punto o así anotes 60 puntos. Te voy a amar igual, voy a creer en ti igual y vamos a seguir trabajando juntos. Dice Kobe que eso le dio tanta seguridad de fallar que lo hizo crecer. Empezó a entrenar con más impulso, a entrenar con más inspiración, y luego en los siguientes juegos fue normal para él anotar 50 puntos, 40 puntos, 60 puntos. Y eso nos enseña que tener seguridad para fallar nos hace crecer. Nos hace crecer. No seguridad para fallar como para mantenernos fracasados, sino para saber de qué manera podemos nosotros seguirlo intentando hasta que se produzca el cambio. Entonces necesitamos tener seguridad, porque a veces no nos sentimos dignos del puesto que nos dieron en ese lugar de trabajo. Y eso nos da inseguridad y eso no nos permite crecer. Muchas veces no nos sentimos adecuados para poder llevar el liderazgo de la familia, poder llevar las riendas de un ministerio, de un emprendimiento. Y esa inseguridad no te deja crecer. Y quiero enseñarte algo que es bien importante. Tener un permiso para fallar, darte a ti el permiso para fallar, te da seguridad y te va a ayudar a crecer. No te va a estancar, sino que te ayudará a crecer. Hay algo valioso, que permanecer en Dios nos da seguridad. Para las personas que creemos en Él, permanecer en lo que Él dice, permanecer en lo que Él nos da, eso da seguridad. La seguridad que Dios nos brinda es para ayudarnos a crecer. No es para mantenernos como que señalados o condenados, no. Él nos da seguridad para crecer. Entonces, la primera cosa que debemos saber, la primera base es seguridad. Cuando Dios es mi seguridad porque sé que Él es eterno, eso me da seguridad. En fin, sin seguridad no podrás crecer. La segunda base es identidad. Sí, lo peor que le puede pasar a un ave es que la encierren en una jaula. Precisamente por eso, porque un ave en una jaula no funciona en su identidad, no vive en su identidad, porque en su identidad está el volar, el expandir su envergadura de las alas y poder desplazarse por los aires. Es su identidad. Por eso lo peor que le puede pasar es no volar, estar encerrado. Igualmente pasa con cada uno de nosotros. Lo peor que nos puede pasar es cuando vivimos fuera de la identidad que tenemos como hijos de Dios, como padres, como gerentes, como líderes, de la identidad que tenemos conforme a nuestros valores, conforme a nuestros dones y talentos. Entonces, necesitamos ser transformados, ciertamente, en nuestra manera de pensar, porque eso nos ayuda a afianzar nuestra identidad. Pero hay algo que todos debemos saber. Dios transforma personas, sí, pero Dios transforma a la persona que se deje, a la persona que tenga un corazón dispuesto. Él no transforma a personas con corazones indispuestos. ¿Por qué digo esto? Porque tu disposición te va a ayudar a anclarte en tu identidad y por ende en tu seguridad. Entonces, esta segunda base que estoy hablando para crecer, para darte crecimiento, es seguridad, es identidad, quise decir. Y la tercera clave, la tercera base es comunidad. Sí, vivir en comunidad, en conexión con otros. ¿Por qué? Porque rodearte con los que quieren crecer igual que tú te hará crecer. Debes rodearte con personas que quieran progresar, no rodearte con personas que viven estancadas, que viven en quejas, que viven todo el tiempo viendo la parte catastrófica de lo que está ocurriendo. Debes rodearte de las personas que añadan valor, no de las personas que resten valor. La comunidad con la que te rodeas va a definir o va a ayudar a tu crecimiento o va a producir tu estancamiento. ¿Sabes? En comunidad, tus dones se llenan, solo tus dones se vacían. Cuando estamos en comunidad verdadera, tus dones florecen, tus dones fructifican. Pero cuando no estás en comunidad, cuando estás solo, estancado, cuando estás aislado, tus dones se secan y no produces nada. En la interacción que tengas con otras personas está
la clave para el desarrollo de tus cualidades. Así que la comunidad es importante. El crecimiento, dice una parte del manual de la vida, que el crecimiento lo da Dios cuando alguien más siembra y otro riega. Dice la Biblia que Apolo sembró, Pablo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Sí, Dios da el crecimiento cuando me conecto con otros, cuando hay esa armonía con otros. Y quiero ir cerrando con algo. Sabes que hay un enemigo de tu propósito, un enemigo de tu visión, un enemigo de tu pasión. Hay un enemigo para los que estamos en la parte espiritual. Hay un enemigo de tu avance, de tu vida, de nuestro progreso. Sabes, ese enemigo siempre va a buscar que no crezcas. ¿Cómo? Afectando, quitándote seguridad, identidad y separándote de la comunidad correcta. Sí, va a provocar un entorno en donde tú pierdas seguridad, en donde tú carezcas de identidad, donde cuestiones tu identidad, porque eso te va a estancar y eso no va a producir crecimiento. Pero Jesús, el mayor líder de todos los tiempos, ¿sabes qué hizo? A sus discípulos los hizo crecer ¿cómo? Dándoles seguridad, esa seguridad para fallar y seguirlo intentando hasta que se produzca el cambio, seguridad de amor. Cuando les decía, ¿sabes? Dios es nuestro amparo, refugio y fortaleza. Les dio seguridad, les dio identidad como hijos de Dios, como coherederos, y también les dio una nueva comunidad. También les dio una nueva comunidad para crecer. Quiero que veas ese contraste conmigo. Para crecer, Dios, Jesús, a sus discípulos los ayudó a que se movieran en seguridad, en identidad y en una comunidad propia adecuada. Y eso sigue funcionando hasta hoy. Por eso son las bases del crecimiento. ¿Cómo estás tú con estas tres cosas? Con la identidad, con la seguridad y con quienes te estás rodeando. Verifica bien eso. Por eso vemos tanto en las Escrituras, ámense unos a otros, anímense unos a otros, hónrense unos a otros, ayúdense unos a otros, porque necesitamos a la familia para crecer. Necesitamos al equipo de trabajo para crecer. Necesitamos al equipo de líderes, a la familia iglesia para crecer. Y es interesante. Ahora, ¿cómo crecerás si no te atreves? No puedes crecer si no te atreves a crecer. Y para atreverte a crecer, debes aprender a moverte en seguridad, a trabajar en tu propia seguridad. Y no una seguridad personal guiada por filosofías, guiada por cualquier otro tipo de terapias que pueden ayudar o suavizar tu inseguridad. Estoy hablando de un fundamento estable de tu espíritu, en tu mente, para que te mantengas seguro de quién eres y en quién confías. Y también andar en identidad y rodearte de esa comunidad correcta. Así que, claro que esto genera preguntas en tu vida. ¿Cómo lo hago? ¿Con quién me rodeo? Y sabes, nadie crece si no aprende a dejar personas y lugares atrás que te ayuden a avanzar, que te ayuden a crecer. Así que hoy te invito a que hagas un filtro, a que hagas una limpieza de adentro hacia afuera, conmigo, en ver qué cosas te hacen inseguro, qué pensamientos estás masticando que te dan inseguridad y qué cosas te producen seguridad. Verificar qué cosas afianzan tu identidad, qué actitudes, qué prácticas puedes seguir manteniendo o incorporar en tu vida para que te den identidad y qué cosas atentan contra tu identidad. Y también pensar con quién me estoy rodeando hoy, quiénes me acompañan en mi crecimiento. Si miras a los lados y no ves a nadie, corre a conectarte con gente para crecer, porque el crecimiento no ocurre solo, ocurre acompañado de otros. Así que te animo, y esta es la asignación de hoy. De esta manera terminamos este 5º episodio, el cual celebramos y te animamos a que nos sigas apoyando, a que nos sigas ayudando a seguir avanzando en este propósito llamado alcance. Dios te bendiga plenamente. Muchísimas gracias.